En el bullicioso centro comercial de Madrid. Bajo las luces fluorescentes de una tienda de ropa. El gerente, un hombre corpulento de unos 50 años llamado Carlos, levantó la mano y abofeteó con fuerza a un cliente joven que llevaba una sudadera holgada. El joven, Miguel, de 25 años, retrocedió tambaleándose, con la mejilla enrojecida y los ojos llenos de sorpresa y rabia. 2 minutos después, el propietario de la cadena, que casualmente pasaba por allí, vio la escena en las cámaras de seguridad y, sin mediar palabra, despidió a Carlos y a todo su equipo directivo por discriminación flagrante. El impacto resonó en la tienda como un trueno silencioso. Miguel, aún aturdido, se tocó la cara mientras los clientes a su alrededor murmuraban. Había entrado solo para comprar una camisa. Pero su mano entrelazada con la de Alejandro, su pareja, había sido suficiente para desatar la ira del gerente. «Fuera de aquí, maricones», había gritado Carlos antes de golpear. Alejandro, de 28 años, alto y moreno, con una presencia calmada pero imponente, se interpuso inmediatamente, protegiendo a Miguel con su cuerpo. «Esto no va a quedar así», murmuró Alejandro, sacando su teléfono para grabar mientras el propietario, un empresario progresista llamado Javier, entraba furioso al local. La escena se congeló. Javier, que había construido su imperio sobre valores de inclusión, no toleraba tales actos. «Están todos despedidos. Recojan sus cosas y salgan ahora mismo», ordenó con voz firme. Los empleados, atónitos, miraron a Carlos, quien balbuceaba excusas sobre mantener el orden. Pero Javier no escuchaba, su decisión era irrevocable. Miguel y Alejandro, aún en shock, fueron invitados a la oficina trasera, donde Javier se disculpó profusamente y les ofreció compensación. Miguel, con el corazón latiendo fuerte, sintió una mezcla de alivio y humillación. Había crecido en una familia conservadora en las afueras de Madrid, donde ser gay era un secreto bien guardado. Su padre, un militar retirado, siempre le había inculcado que los hombres de verdad no mostraban debilidad, y mucho menos afecto por otro hombre. Miguel había luchado internamente durante años, reprimiendo sus sentimientos hasta que conoció a Alejandro en la universidad. Alejandro, por su parte, provenía de una familia liberal pero presionada por las expectativas sociales. Su madre, una profesora devota, aceptaba su orientación. Pero su padre, un empresario tradicional, fingía ignorarlo para evitar escándalos. La abofeteada no era solo un golpe físico, era un recordatorio brutal de la sociedad en la que vivían. España, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario, aún albergaba bolsas de intolerancia en rincones cotidianos. Miguel se sentó en la oficina, con Alejandro a su lado, sosteniéndole la mano con fuerza. «Deberíamos denunciarlo», dijo Alejandro, su voz temblando de ira contenida. Miguel dudó, sabía que una denuncia pública expondría su relación a su familia, que aún no lo sabía del todo. Su hermana mayor, Elena, sospechaba, pero su padre lo negaría hasta la muerte. Javier, el propietario, les ofreció no solo dinero, sino también apoyo legal. «Esto no puede pasar en mi empresa», insistió. Pero para Miguel, el daño estaba hecho.
Saliendo del centro comercial. Bajo el sol de la tarde madrileña. Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Y si mi padre se entera? Susurró a Alejandro. Este último. Siempre el más racional. Respondió, tendremos que enfrentarlo algún día. Pero hoy. Hemos ganado una batalla. Sin embargo, Alejandro ocultaba su propio temor. Su trabajo como abogado en un bufete conservador podía peligrar si el incidente se viralizaba en casa esa noche. En su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Miguel y Alejandro hablaron durante horas. Miguel revivió el momento, la mano de Carlos impactando su rostro. El silencio posterior. La humillación. Me sentí como un niño indefenso. Confesó. Lágrimas rodando por sus mejillas. Alejandro lo abrazó. Pero en su mente bullían dudas. ¿Valía la pena exponerse tanto por amor? Su relación había empezado como algo casual. Pero se había profundizado en un lazo que desafiaba todo. Alejandro recordaba su primera cita. Un paseo por el Retiro. Donde Miguel le había confesado sus miedos familiares. Mi padre me mataría si supiera. Había dicho entonces al día siguiente. La noticia del despido masivo se filtró a las redes sociales. Un cliente había grabado el incidente y lo subió a Twitter, etiquetando a la cadena de tiendas. El hashtag No a la homofobia en Madrid se volvió viral. Miguel y Alejandro vieron el vídeo en sus teléfonos. Horrorizados. «Somos nosotros», murmuró Miguel. Alejandro, más pragmático, vio una oportunidad, esto podría ayudar a otros. Pero internamente, temía las repercusiones. Su padre le llamó esa misma mañana, hijo. ¿Estás involucrado en ese escándalo? Alejandro mintió. Pero sabía que la verdad saldría pronto, Miguel. Por su lado, recibió un mensaje de Elena, hermano. ¿Eres tú en ese vídeo? Papá está furioso. El pánico se apoderó de él. Decidió confrontar a su familia esa tarde. Impulsado por la adrenalina del incidente. Alejandro lo acompañó. A pesar de sus reservas. Al llegar a la casa familiar en las afueras. El ambiente era tenso. El padre de Miguel. Un hombre rudo llamado Antonio. Los recibió con una mirada fría. Explícame qué pasó. Demandó. Antonio escuchó el relato. Su rostro endureciéndose. Eso te pasa por andar exhibiéndote. Espetó. Miguel. Herido. Replicó, papá. Soy gay. Alejandro es mi pareja. El silencio fue ensordecedor. Antonio se levantó. Rojo de ira, en mi casa. No. Elena intervino. Defendiendo a su hermano. Pero Antonio la ignoró. Elige, tu familia o esa vida. Miguel. Con el corazón roto. Miró a Alejandro. ¿Quién le den silencio? Elijo ser yo mismo. Dijo Miguel. Saliendo de la casa con lágrimas en los ojos, Alejandro lo siguió. Pero en su interior. Una duda crecía, ¿había empujado a Miguel demasiado pronto? La decisión de confrontar había sido impulsiva. Y ahora Miguel pagaba el precio de un rechazo familiar profundo. Esa noche. En el apartamento. Miguel lloró en brazos de Alejandro. Cuestionando todo. Tal vez debí esperar. Sollozó. Alejandro. Sintiéndose culpable. Prometió,
Estaremos juntos en esto. Pero la grieta en su relación empezaba a formarse. Invisible aún, pero palpable. La semana siguiente fue un torbellino para Miguel y Alejandro. El incidente en la tienda se convirtió en noticia nacional, con entrevistas en televisión y artículos en periódicos como El País. Miguel, inicialmente reacio, aceptó hablar en un programa matutino, impulsado por Alejandro. No quiero que otros pasen por esto, dijo en cámara. Su voz firme pero temblorosa. Alejandro lo observó desde backstage. Orgulloso pero ansioso. Su bufete lo había llamado, mantén un perfil bajo. Alejandro. No queremos controversias ignorando la advertencia. Alejandro decidió unirse a Miguel en la lucha. Juntos, fundaron un grupo de apoyo en redes sociales para víctimas de discriminación LGTB en Madrid. Las reuniones empezaron en un café local, atrayendo a decenas de personas con historias similares. Una noche, un joven llamado Pablo compartió su experiencia, expulsado de casa por su orientación. Miguel se vio reflejado. Y eso lo fortaleció. Pero Antonio, el padre de Miguel, no cedía. Llamadas ignoradas. Mensajes no respondidos, el silencio era peor que el rechazo inicial de Alejandro. Meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. Su padre, un hombre de negocios exitoso, lo invitó a cenar. Hijo, esta exposición no es buena para la familia, dijo, sorbiendo vino. Alejandro defendió su relación, papá. Amo a Miguel. Esto es quien soy. El padre suspiró, lo acepto. ¿Pero por qué airearlo? La sociedad no está lista. Alejandro salió de la cena con un peso en el pecho. Era egoísta al empujar a Miguel hacia la visibilidad, la tensión culminó en una manifestación en la Puerta del Sol. Miguel y Alejandro lideraron el grupo, coreando consignas contra la homofobia. Pero en la multitud, Alejandro vio a un colega del bufete, quien lo miró con desaprobación. Al día siguiente, su jefe lo llamó a la oficina. Alejandro, tu activismo está afectando a clientes conservadores. Elige, tu carrera o esto. Alejandro, furioso, respondió, elijo la verdad. Renunció esa misma tarde. Un sacrificio que no había anticipado Miguel. Al enterarse, se sintió culpable. No debiste hacerlo por mí, dijo. Alejandro lo besó, lo hice por nosotros. Pero la realidad golpeó duro, sin empleo. Alejandro empezó a buscar trabajo, enfrentando rechazos sutiles. Eres demasiado visible, le decían implícitamente. Miguel, que trabajaba como diseñador gráfico freelance, asumió más carga financiera, lo que generó roces. No soy una carga, espetó Alejandro una noche. Durante una discusión, mientras tanto, Elena, la hermana de Miguel, intentaba mediar con Antonio. Papá, Miguel es tu hijo, suplicó. Antonio, terco, respondió, hasta que cambie. Elena, dividida, visitó a Miguel en secreto, ofreciendo apoyo emocional. Dale tiempo, aconsejó. Pero Miguel, herido, replicó,
El tiempo no cura prejuicios. La relación de Miguel y Alejandro empezó a resentirse bajo la presión. Una noche, después de una reunión estresante, Miguel explotó. Todo esto empezó por esa maldita abofeteada. ¿Valió la pena? Alejandro, defensivo, contestó, sí. Porque nos hizo fuertes. Pero en privado. Alejandro dudaba. Recordaba su vida antes, estable, discreta. Ahora, todo era caos. En una terapia de pareja que decidieron probar, el terapeuta les preguntó, ¿qué están dispuestos a perder por este amor? Miguel respondió, mi familia. Si es necesario. Alejandro, más vacilante, mi carrera. Pero la sesión reveló grietas profundas. Miguel sentía que Alejandro lo empujaba a ser el activista perfecto. Mientras Alejandro se sentía atrapado en un rol de protector, una traición inesperada llegó de Pablo, el joven del grupo. Envidioso de la atención que recibían Miguel y Alejandro, filtró detalles personales a un tabloide conservador. El artículo los pintaba como agitadores oportunistas. Miguel, devastado, confrontó a Pablo. ¿Por qué? Pablo admitió, quería mi momento. La confianza en el grupo se rompió. Y Miguel cuestionó su involucramiento a Alejandro, intentando salvar la situación. Demandó al tabloide por difamación. Pero el proceso legal fue agotador, consumiendo sus ahorros. Esto nos está destruyendo, confesó a Miguel una noche. Miguel, exhausto, asintió, tal vez debamos pausar. Las palabras colgaron en el aire. Un abismo abriéndose entre ellos. Antonio, enterado del escándalo, llamó finalmente a Miguel, hijo. Esto es ridículo. Vuelve a casa y déjalo. Miguel, tentado por un momento, colgó. Pero la semilla de la duda germinó. ¿Era su amor lo suficientemente fuerte para soportar tanto? Alejandro, sintiendo la distancia, propuso un viaje. Vayamos a Barcelona. Alejémonos del ruido. Miguel aceptó, esperando que el mar Mediterráneo curara sus heridas en Barcelona. Paseando por la Rambla, hablaron honestamente. Tengo miedo de perderte, admitió Miguel. Alejandro respondió, yo también. Pero un encuentro casual con un viejo amigo de Alejandro, abiertamente gay y exitoso, les dio perspectiva. La lucha vale la pena, dijo el amigo. Inspirados, regresaron a Madrid con renovada determinación, pero el destino golpeó de nuevo. Elena llamó, papá tuvo un infarto. Viene del estrés. Miguel, culpable, corrió al hospital. Antonio, débil en la cama, miró a su hijo, no quiero morir solo. Miguel, llorando, respondió, papá, acéptame. Antonio suspiró, lo intentaré. Era un pequeño paso, pero significativo. Alejandro esperó fuera, preguntándose si esto cambiaría todo. La reconciliación tentativa con Antonio trajo alivio, pero también nuevas presiones. ¿Podrían equilibrar familia y activismo? La respuesta pendía en el aire, mientras la relación de Miguel y Alejandro colgaba de un hilo frágil. El infarto de Antonio marcó un punto de inflexión. Miguel pasó días en el hospital, alternando entre conversaciones tensas y silencios cargados. Antonio, recuperándose lentamente,
Admitió, nunca entendí tu mundo. Hijo. Miguel. Paciente. Compartió anécdotas de su vida con Alejandro. Él me hace feliz. Papá. Antonio no respondió inmediatamente. Pero un día. Pidió conocerlo. Tráelo. Dijo con voz ronca. Alejandro entró nervioso a la habitación. Señor. Respeto su familia. Empezó. Antonio lo miró fijamente. Cuida de mi hijo. O responderás ante mí. Era una aceptación condicional. ¿Pero real? Elena. Aliviada. Abrazó a Miguel. Esto es progreso. Sin embargo, Miguel sentía el peso, había sacrificado su paz por esta frágil reconciliación. Mientras tanto, el juicio contra el tabloide avanzaba. Alejandro. Ahora trabajando freelance como consultor legal. Preparaba el caso con dedicación. Pero el estrés lo consumía, noches en vela. Discusiones con Miguel sobre estrategias. No lo hagas personal. Aconsejaba Miguel. Alejandro replicaba, lo es. La audiencia llegó. Y Pablo testificó en contra. Traicionando de nuevo, ellos exageraron todo. El juez. Imparcial. Falló a favor de Miguel y Alejandro. Ordenando una indemnización. Victoria dulce. Pero el daño emocional persistía. El grupo de apoyo se reorganizó. Con Miguel y Alejandro al frente. Pero más cautelosos. Incorporaron reglas estrictas contra filtraciones. Una nueva miembro. Una mujer lesbiana llamada Sofía. Compartió su historia de rechazo laboral. Inspirado. Miguel propuso alianzas con ONGs. Podemos hacer más. Dijo. Alejandro. ¿Exhausto? Dudó, necesitamos equilibrar. La discrepancia creció, Miguel se volvía más activista. Alejandro más pragmático. Una cena familiar tentativa reunió a todos. Antonio. Aún débil. Se esforzó en ser cordial con Alejandro. Cuéntame de tu trabajo. Preguntó. Alejandro respondió. Pero notó la incomodidad subyacente. Más tarde. Antonio le dijo a Miguel en privado, es un buen hombre. Pero, ¿estás seguro? Miguel. Irritado. Replicó, sí. Papá. La noche terminó en armonía forzada. Pero Miguel sintió la presión de complacer a todos. Alejandro. Sintiéndose como un intruso. Confrontó a Miguel, ¿soy bienvenido o solo tolerado? Miguel. Defensivo, dals tiempo. La discusión escaló, siempre priorizas a tu familia sobre nosotros. Alejandro salió dando un portazo. Pasando la noche en un hotel. Al día siguiente. Se disculpó. Pero la herida permanecía en Miguel. Solo. Reflexionó sobre sus elecciones. Había perdido amigos. Estabilidad. Por amor y justicia. ¿Valía la pena? Llamó a Elena, hermana. ¿Hice lo correcto? Ella respondió, sí. Pero el amor requiere sacrificios. Inspirado. Miguel planeó una sorpresa para Alejandro, una cena romántica en el Retiro. Donde todo empezó, pero el destino intervino. Alejandro recibió una oferta de trabajo en Sevilla. Lejos de Madrid. Es una oportunidad. Le dijo a Miguel. Alarmado, te vas.
Alejandro explicó, podríamos mudarnos juntos. Miguel dudó, su familia estaba en Madrid. Y el grupo también. No puedo dejar todo. Dijo. La decisión pendía, seguir a Alejandro o quedarse, optaron por una separación temporal. Alejandro se mudó a Sevilla, prometiendo visitas semanales. Las llamadas nocturnas mantenían el lazo. Pero la distancia amplificaba dudas. Miguel se sumergió en el activismo, organizando eventos. Una marcha exitosa lo hizo sentir vivo. Pero solo. ¿Te extraño? Confesaba en llamadas Alejandro. En Sevilla. Enfrentó soledad. Un colega coqueto. Luis. Lo tentó sutilmente. Eres atractivo, dijo una noche en un bar. Alejandro rechazó, estoy comprometido. Pero la semilla de la tentación germinó, y si la distancia era insostenible, en una visita a Madrid. Alejandro confesó sus dudas, esto es duro. Miguel. Herido, ¿quieres terminar? Alejandro negó, no. Pero necesitamos un plan. Decidieron que Miguel se mudaría a Sevilla después de estabilizar el grupo. Pero Antonio. Enterado. Intervino, hijo. No te vayas. Quédate con la familia. Miguel. Dividido. Pospuso la mudanza, la tensión culminó en una pelea telefónica. Siempre tu familia primero. Acusó Alejandro. Miguel replicó, tú me empujaste a reconciliarme. Colgaron enfadados. Días de silencio siguieron. Miguel. Devastado. Buscó consejo en Sofía, el amor no debería doler tanto. Ella respondió, a veces. Sí, Alejandro. En Sevilla. Consideró romper. Pero un sueño sobre su primera cita lo detuvo. Voló a Madrid inesperadamente, apareciendo en la puerta de Miguel. No puedo sin ti, dijo. Se reconciliaron en un abrazo apasionado. Pero sabían que los desafíos persistían. El grupo enfrentó una crisis, un ataque homofóbico en una reunión. Un grupo conservador irrumpió, gritando insultos. Miguel protegió a los miembros, recibiendo un golpe. Hospitalizado. Reflexionó, esto es el precio. Alejandro. A su lado. Juró, no más riesgos solos. Juntos. Demandaron a los agresores, fortaleciendo su unión, pero la sociedad no cambiaba de la noche a la mañana. Un artículo crítico los tachó de provocadores. Miguel. Resilient. Respondió en una entrevista, luchamos por derechos. No por atención. Antonio. Viéndolo. Llamó, estoy orgulloso. Hijo. Un momento de validación mientras se recuperaba. Miguel y Alejandro planearon su futuro. Mudémonos a Sevilla juntos, decidió Miguel. Antonio. Aunque triste. Aceptó, ve. Sé feliz. La decisión trajo cierre. Pero también nostalgia. La mudanza a Sevilla fue un nuevo comienzo. Pero no sin obstáculos. Miguel dejó el grupo en manos de Sofía, prometiendo visitas. En la ciudad andaluza, Alejandro prosperaba en su nuevo trabajo. Y Miguel encontró freelance en diseño. Su apartamento cerca de la Giralda era un refugio. Pero ecos de Madrid persistían. Llamadas semanales con Antonio mantenían el lazo familiar.
Ahora más fuerte. Cuídate. Hijo, decía Antonio. Con genuina preocupación, la adaptación fue dura para Miguel. Extrañaba la energía de Madrid. El activismo diario. Me siento desconectado, confesó una noche. Alejandro. Comprensivo, podemos involucrarnos aquí. Juntos. Se unieron a una asociación local LGTB. Organizando eventos pequeños. Una charla en una universidad los revitalizó, estudiantes compartieron historias, recordándoles su propósito, pero un conflicto ético surgió. El jefe de Alejandro, conservador, descubrió su relación a través de noticias antiguas. Manténlo discreto, advirtió. Alejandro, indignado, debatió internamente, ¿ocultar de nuevo? Compartió con Miguel, no quiero volver al armario. Miguel apoyó, sé tú mismo. Alejandro confrontó a su jefe, mi vida personal no afecta a mi trabajo. El jefe cedió. Pero la tensión permaneció, mientras tanto. Pablo, el traidor anterior, reapareció vía email, pidiendo perdón. Fui inmaduro, escribió. Miguel, tentado de ignorar, respondió, el perdón se gana. Alejandro aconsejó cautela, no confíes. La interacción revivió viejos dolores. Pero también crecimiento. Una visita de Elena y Antonio a Sevilla fue pivotal. Antonio, caminando por las calles empedradas, conversó con Alejandro, gracias por hacer feliz a mi hijo. Era una aceptación plena. Cena en familia. Risas compartidas, Miguel lloró de alegría. Esto es lo que soñé. Dijo, pero la vida no era perfecta. Miguel enfrentó discriminación en un freelance, un cliente rechazó su trabajo al descubrir su orientación. No encaja con nuestra imagen, dijo. Herido, Miguel consideró renunciar al activismo. Alejandro lo motivó, no dejes que ganen. Juntos, expusieron al cliente en redes. Ganando apoyo, una crisis mayor llegó con la salud de Antonio. Un chequeo reveló complicaciones postinfarto. Miguel voló a Madrid, dejando a Alejandro. En el hospital, Antonio confesó, me equivoqué contigo. Hijo, vive tu vida. Miguel, emocional, prometió, lo haré. Regresando a Sevilla, compartió, papá nos bendijo. Alejandro sonrió, somos libres, pero la distancia emocional creció sutilmente. Alejandro, absorbido por el trabajo, pasaba noches tarde. Miguel, sintiéndose solo, reconectó con amigos madrileños online. Una noche, un mensaje coqueto de un viejo conocido tentó a Miguel. Lo borró inmediatamente. Pero la culpa lo carcomió. Confesó a Alejandro, no hice nada. Pero pensé. Alejandro. Herido, la confianza es todo. Discutieron. Revelando inseguridades profundas, decidieron terapia de nuevo. El terapeuta exploró, ¿qué sacrificios han hecho? Miguel, mi hogar. Alejandro, mi estabilidad. Reconocieron que el amor requería equilibrio constante. Renovaron votos en una ceremonia simbólica en la playa de Cádiz. Prometiendo honestidad, la sociedad evolucionaba lentamente. Una ley nueva contra discriminación LGTB en España les dio esperanza. Participaron en campañas.
Equilibrando vida personal. Miguel publicó un libro sobre su experiencia, titulado Golpes de realidad, que se volvió bestseller. Alejandro, orgulloso, lo apoyó en presentaciones. Una traición final vino de Luis, el colega coqueto. Envidioso, filtró rumores sobre Alejandro en la oficina. El jefe investigó, pero Alejandro probó su inocencia. Esto termina aquí, declaró, renunciando nuevamente. Miguel. Solidario, empecemos algo nuestro. Fundaron un bufete especializado en derechos LGTB. Uniendo pasiones, el éxito llegó. Pero con costos. Largos horarios. Casos emocionales. Una noche. Exhaustos. Miguel preguntó, ¿valió todo? Alejandro respondió, sí. ¿Por qué te tengo? Su relación, forjada en fuego, era resiliente años después. En una reflexión, Miguel pensó en el gerente que lo abofeteó. Aquel acto impulsó una cadena de eventos, rechazos, sacrificios, despertares. Fue una bendición disfrazada. La historia de Miguel y Alejandro plantea una pregunta: ¿es correcto priorizar el amor propio y la visibilidad sobre la estabilidad familiar y profesional, incluso si conlleva dolor y pérdida?